Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este miércoles 11 de enero del año del Señor de 2023. Primero fue el Santo Padre Benedicto XVI, al día siguiente su traductor, y hoy acabamos de conocer el fallecimiento hace unas horas del cardenal Pell, según ha trascendido como causa oficial, tras complicarse una sencilla operación de cadera. El cardenal George Pell ha fallecido a los 81 años de edad en esta pasada tarde del martes 10 de enero, según han confirmado fuentes del Vaticano, tras complicarse una operación rutinaria de cadera. Recordemos que el purpurado australiano llegó a estar injustamente en la cárcel durante más de 400 días, acusado falsamente de abusos, y después ha sido absuelto por unanimidad. Y tras la reciente pérdida de Benedicto XVI y después de su traductor, nos encontramos ahora con la pérdida de este cardenal de sana doctrina y que padeció en sus propias carnes la persecución y el injusto encarcelamiento en Australia con el beneplácito de Bergoglio. El cardenal Pell, tras una larga carrera teológica y diplomática, fue ordenado obispo auxiliar de Melbourne en 1987, y el 16 de julio del año 96 San Juan Pablo II anunció su nombramiento como arzobispo metropolitano de Melbourne. El 26 de marzo de 2001, el Santo Padre Juan Pablo II nombró al cardenal Pell el octavo arzobispo metropolitano de Sydney, recibiendo el palio del Papa por segunda vez en San Pedro, en Roma, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo. El propio Juan Pablo II anunció su nombramiento como cardenal el 28 de septiembre de 2003 y lo creó cardenal presbítero de la Iglesia de Santa María Dominica Mazzarello. En febrero de 2007 fue nombrado miembro del Consejo de Cardenales para los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede por su santidad el Papa Benedicto XVI, y en 2008 miembro del Comité de Administración de la Comisión Católica Internacional de Migración. Este fue, grosso modo, el resumen de las responsabilidades que fue ocupando el cardenal Pell. Entre tanto, iba siendo atacado por defender en numerosas circunstancias la sana doctrina frente a los obispos pertenecientes al ala modernista y que propiciaron posteriormente la ocupación del trono de Pedro por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Es curioso como justo antes de ese cónclave de 2013, cuando fue impuesto Benedicto XVI a retirarse y fue ocupado falsamente el trono de Pedro por Bergoglio, se le había preguntado al cardenal Pell sobre las características que habría que buscar en el próximo papa. Él contestó: yo no buscaría a candidatos de regiones particulares, creo que el origen del próximo papa es secundario ante las capacidades personales necesarias para dirigir ahora la Iglesia. Dijo: algunos factores son rudimentarios, un hombre de fe y oración, con una carrera excepcional, que sepa varias lenguas. Y manifestó: no creo que vayamos a tener un maestro de la talla de Benedicto XVI. Deberíamos, pero sería una sorpresa. Creo que necesitamos a alguien que tome decisiones, un organizador, que haya demostrado tener capacidades pastorales fuertes y que pueda tomar las riendas de esta situación para sacar adelante a toda la Iglesia. Cuando le preguntaron al cardenal Pell sobre la nacionalidad del futuro papa, manifestó: no excluiría, y lo dijo con cierta forma de resignación, que fuera elegido alguien de fuera. Me sorprendería mucho si en los próximos 50 o 100 años no tuviéramos un buen número de papas sudamericanos.
justo unos días después de esa entrevista, se impuso a Jorge Mario Bergoglio como el primer papa sudamericano de la historia. Pero aquí solo habían hecho que empezar las desgracias para el cardenal Pell, que en mayo de 2013, poco después de la ocupación del trono petrino por Bergoglio, admitía ante el Parlamento del Estado de Victoria que la Iglesia había ocultado abusos sexuales a menores de edad cometidos por miembros de la congregación eclesiástica. Declaró además que la institución australiana encubrió a varios sacerdotes pedófilos y denunció estas ocultaciones, negando clarísimamente su participación en ellas, ya que era él mismo el que sacaba a la luz estos escándalos y los denunciaba. Pell, el cardenal Pell, pidió disculpas a las víctimas en nombre de la Iglesia, mostró el arrepentimiento por parte de la comunidad católica australiana y dijo así: estoy de acuerdo en que hemos sido lentos al actuar frente a la angustia de las víctimas y que lo hemos tratado de manera imperfecta. El cardenal admitió que los traslados de algunos sacerdotes pedófilos que se habían producido para tapar sus delitos habían tenido consecuencias desastrosas. En junio de 2013 el cardenal daba una entrevista en la cual hablaba de Bergoglio y de la reforma de la curia que quería llevar de forma dictatorial adelante el falso profeta, y dijo textualmente: para mí es un Kitchen Cabinet, es un grupo interno de consejeros que apoya al Papa en el gobierno. Estaba situándose cada vez más en la diana del disparadero de los totalitarios miembros del régimen bergogliano. En el año 2014 el cardenal Pell intensifica su lucha por tratar de limpiar las finanzas vaticanas, pero se encuentra con la resistencia de la burocracia vaticana bergogliana, que mientras cara al mundo parece ser la que está limpiando a la Iglesia de todo mal, hace la vida imposible a este buen cardenal por realmente sacar a la luz lo que estaba pasando con las finanzas. La resistencia de esta burocracia vaticana, formada en buena medida por italianos contra el australiano cardenal Pell, iba aumentando constantemente, pero en diciembre de 2014 se incrementa aún más cuando manifestó que había descubierto cientos de millones de euros que habían sido ocultados en diversas cuentas de los estados financieros de la Santa Sede. Insisto, todo esto con Bergoglio ocupando la silla de Pedro. De hecho, se sabía de la existencia del dinero y se le mantenía fuera de los libros contables. La filtración de todas estas facturas de Pell al diario El Expreso, así como la divulgación de documentos en los que los cardenales se quejaban de su trabajo, tenían el claro fin de desacreditar al cardenal y hacer recordar el tema de los Batileaks, que empañó gravemente el último año del pontificado de Benedicto XVI como papa reinante, antes de que con todos estos tejemanejes lograran eliminarlo y quitarlo de la silla de Pedro. Tras muchos tejemanejes, tras ser apartado y denostado por Bergoglio a sus 77 años, era declarado de forma inopinada culpable en un juicio por haber abusado sexualmente de 2 monaguillos en la sacristía de la Catedral de San Patricio de Melbourne en los años 90. Después de 400 días en prisión, sin ningún gesto de conmiseración por parte de Bergoglio, finalmente, en abril de 2020 fue declarado inocente, absolutamente inocente de todo esto que se le acusaba. Bien, descanse en paz el cardenal Pell. Yo creo que ha sido un siervo bueno y fiel. Se están desencadenando desde luego una serie de sucesos en el Vaticano desde hace 2 semanas que nos deben de hacer reflexionar,
quisieron claramente deshacerse de él. Ahora ha fallecido en estas circunstancias. Y bueno, pues junto al cardenal Caffarra, el cardenal Meissner y otros muchos obispos fieles, ha muerto en los hospitales durante esta supuesta pandemia. Y estamos en esa fase de murieron o los murieron, ¿qué viene después? ¿A quién favorece su ausencia? ¿Quién va detrás en esta lista? Mis queridos hermanos, recuerdo que hace un tiempo el cardenal Pell comentó que entre las muchas cartas de apoyo cuando estuvo en la cárcel había una sin firma, pero que reconoció que la habría enviado su santidad el Papa Benedicto XVI, mostrándole su cercanía. El cardenal Pell era un pastor del corazón de Cristo, fue perseguido fuera y dentro de la Iglesia, y yo creo que fallecido Benedicto, ancha es Castilla y ya tienen el campo libre para sus tropelías. La noticia, una operación de cadera, se acaba de llevar 10 días después de al Santo Padre al cardenal George Pell. Descanse en paz.